Claudia López es Petro. Esa es la frase que repiten una y otra vez los uribistas para atacar a la exalcaldesa de Bogotá. Una narrativa que ha vuelto a surgir en los últimos días por fotos como esta de Angélica Lozano, la esposa de López, sonriente con el ministro Armando Benedetti después de la aprobación de la reforma laboral. Y es que como presidenta de la Comisión Cuarta, donde se debatió y aprobó recientemente la reforma laboral, Lozano fue clave para salvar temas importantes del proyecto original del gobierno, como lo relacionado con los recargos nocturnos. Eso no le gustó para nada a la oposición, que terminó votando en contra de la reforma laboral y acusando a Angélica Lozano de haber roto los acuerdos, pues esa aparente jugada de Lozano y la versión extraoficial que hay de que supuestamente Benedetti le ha hablado al presidente Petro de acercarse a Claudia López hace pensar que no es descartable una posible alianza entre ambos para 2026. Aunque eso sí, públicamente y con sus actos, Angélica Lozano muestra mucha hostilidad hacia el petrismo. Votó en contra de la consulta popular, lanza constantemente críticas hacia los congresistas del pacto histórico y además explicó que su idea de revivir los recargos nocturnos sin excepciones en la reforma laboral lo que buscaba únicamente era frenar la excusa del gobierno para convocar la consulta popular. Pero en política nada está dicho, porque la relación entre Gustavo Petro y Claudia López ha sido de amores y odios, como la canción de J Balvin. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Ay, vamos. Los dos, que son exalcaldes de Bogotá, han tenido recorridos políticos muy parecidos, por ejemplo, como denunciantes de la parapolítica, Petro como senador y López como investigadora académica. Y aunque se han cruzado varias veces en ese recorrido político, la mayoría de la relación ha sido tormentosa. López no apoyó abiertamente a Petro en su aspiración para llegar a la alcaldía de Bogotá en el 2011, pero sí lo respaldó cuando lo destituyó el exprocurador Alejandro Ordóñez y cuando promovían la revocatoria de su mandato. Además, Angélica Lozano, aunque no era pareja en ese momento de Claudia López, sí fue una de las integrantes de la lista del Consejo del Movimiento Progresistas, que era el que impulsaba a Gustavo Petro en ese momento. En 2018, López era candidata a la vicepresidencia de Sergio Fajardo y desde allí atacó con dureza al sector del petrismo, pero como Fajardo no pasó a la segunda vuelta, ella terminó respaldando a Gustavo Petro para la segunda vuelta contra Iván Duque. Y para 2019 Petro, digamos que le iba a devolver el favor respaldando la candidatura de Claudia López para la alcaldía de Bogotá, pero aunque ese respaldo estaba casi cocinado, a última hora se terminó enterrando porque López no aceptó la condición de Petro de cambiar el trazado del metro para que fuera subterráneo. Y siendo alcaldesa, Claudia López recibió hostilidad y oposición de la bancada del petrismo en Bogotá hacia su administración, y además chocaron con dureza durante las manifestaciones del paro de 2021. Pero como la política es dinámica, volvieron a ser aliados políticos para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022. Los alfiles políticos de Claudia López, su esposa Angélica Lozano, Luis Ernesto Gómez o Catherine Jubinao terminaron respaldando a Petro frente a Rodolfo Hernández. Y cuando el gobierno de Petro llevaba ya algunos meses y la popularidad había caído y los escándalos de corrupción se habían disparado, López y sus aliados políticos se volvieron a alejar del presidente. Así que por toda esta historia, tal vez es que el presidente Petro ha dicho que Claudia López lo ha traicionado 7 veces, pero el hecho de que hayan terminado y hayan vuelto, para ponerlo en términos político-amorosos, demuestra que podrían regresar una vez más para ser aliados en las elecciones de 2026. Eso parece hoy imposible porque las relaciones están prácticamente rotas, pero no es descartable porque Claudia López sería la candidata ideal para el objetivo que tiene el presidente Petro de unir el centro con la izquierda. ¿Pero ustedes qué opinan de esta posible alianza? Los leo y respondo sus comentarios.